Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y asegúrense de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros análisis. Hoy nos vamos a adentrar en un territorio bastante escalofriante, explorando las historias paralelas del horror de Dunwich de Joel Schoolcraft. Y aquí sí se entiende todo de Alberto Chimal. Interesante. Sí, cómo se conectan un clásico del horror cósmico con un relato moderno sobre el miedo y el escapismo. Lo interesante es que ambas historias, a pesar de sus diferencias en estilo y en época, nos confrontan con la naturaleza del horror. No solo el horror sobrenatural que tanto caracteriza a Lovecraft, sino también el horror profundamente humano que Chimal explora. Exacto. Y creo que para entender esa conexión, tenemos que empezar por Dunwich, el escenario principal de la historia de Lovecraft. ¿Han estado alguna vez en un lugar que les da mala espina, que les eriza los pelos de la nuca? Dunwich es así, un pueblo aislado, rodeado de montañas con formas extrañas, donde todo parece estar decayendo. Y los rumores de brujería son parte del día a día. Y los habitantes no ayudan a mejorar la situación. Generaciones de aislamiento los han vuelto huraños, desconfiados, casi degenerados. Wow. Ese aislamiento, tanto en Lovecraft como en Chimal, es clave para crear una atmósfera de miedo. Es como si al estar desconectados del mundo, los personajes se volvieran más vulnerables a lo desconocido. Claro. Y en medio de todo esto tenemos los Whately, la familia central de El Horror de Dunwich. Viven en una granja destartalada que infunde miedo a los demás. Son marginados distintos. La madre, Lavinia Salvina, y da a luz a Wilbur en circunstancias muy misteriosas. ¿Qué te parece a ti esta figura de Lavinia? Me parece fascinante cómo Lavinia se convierte en un punto de conexión con la historia de Chimal. Ambas exploran la idea del escapismo a través de lo fantástico. Lavinia, aislada en Dunwich, recurre a lo sobrenatural. Y en la historia de Chimal, los personajes atrapados en un país asolado por la violencia se refugian en leyendas urbanas, de monstruos y payasos asesinos. Ya. Es como si ante la crudeza de la realidad, la mente humana buscara consuelo en lo irreal. Es una idea poderosa, la de usar lo fantástico para escapar del horror real. Y hablando de Wilbur, su crecimiento es uno de los elementos más perturbadores de la historia. Crece a un ritmo normal, tanto física como mentalmente, y desarrolla rasgos inquietantes. Piel oscura, facciones casi de cabra. Su apariencia tan diferente a la de los demás habitantes de Dunwich alimenta el miedo y la desconfianza hacia él. Wilbur es una representación de lo desconocido, de lo que no encaja en las normas. Y su crecimiento, tan acelerado y extraño, refleja la tensión creciente en ambas historias. En Lovecraft, la comunidad teme a Wilbur, a lo que representa. Y en Chimal, el horror se esconde bajo la superficie de la aparente normalidad. Es una tensión que te mantiene al borde del asiento preguntándote qué va a pasar, qué se esconde detrás de la siguiente página. Y a medida que Wilbur crece, Dunwich se ve asolado por sucesos cada vez más extraños. Ganado muerto en circunstancias inexplicables, ruidos inquietantes en las montañas, y la presencia constante de los chotacabras, esas aves que, según los habitantes, se alimentan de las almas de los moribundos. ¿No te parece que Lovecraft crea una atmósfera realmente opresiva con estos elementos? Totalmente. Los chotacabras, por ejemplo, son un recordatorio constante de la muerte, de que algo oscuro acecha en Dunwich. Es interesante cómo Lovecraft utiliza lo sobrenatural para generar terror, mientras que Chimal en su historia nos muestra que el horror puede estar disfrazado de normalidad. Es como el atacante, una figura invisible que siembra el terror sin ser percibida. En ambos casos, el miedo surge de lo que no podemos ver, de lo que se esconde en las sombras. Y justo en ese punto entra en escena el Necronomicon, ese libro prohibido que Wilbur busca desesperadamente. Un libro que, según dicen, contiene conocimientos arcanos, fórmulas mágicas, y la clave para contactar con entidades de otros mundos. Wilbur viaja a la Universidad Miskatonic para consultarlo. Y su encuentro con el bibliotecario, el Dr. Armitage, es uno de los momentos más escalofriantes de la historia. El Necronomicon representa el conocimiento peligroso, el poder que puede corromper. Armitage, un hombre de ciencia, se da cuenta del peligro que Wilbur representa. Su sed de conocimiento no es inocente, es con un propósito siniestro. Y aquí me parece que Lovecraft nos lanza una pregunta. Sí. ¿Cuándo el conocimiento se vuelve peligroso? Hay límites a lo que deberíamos saber. Me gusta esa idea, la de conocimiento como un arma de doble filo. Yeah. Y mientras Wilbur busca respuestas en el Necronomicon, el reportero de Chimal investiga leyendas urbanas cada vez más perturbadoras en un país sumido en la violencia. Ajá. Ambos personajes buscan respuestas, pero lo que encuentran es aún más aterrador. Exacto. Y ambos se enfrentan a la realidad de que a veces el conocimiento trae consigo una pesada carga, la responsabilidad de lo que se descubre. No se trata solo de saber, sino de entender las implicaciones de ese saber. Y entonces el horror se revela. En Lovecraft, la granja de los Whately es destruida y una entidad monstruosa emerge, sembrando el caos en Dunwich.
Es una escena brutal, llena de imágenes grotescas que te dejan sin aliento. Y en Chimal, el horror se mantiene oculto, como un depredador invisible que acecha en las sombras. El reportero, cegado por la superficialidad de las leyendas urbanas, no se da cuenta del verdadero peligro que lo rodea. Chimal, en este punto, nos hace una crítica a nuestra propia ceguera, a nuestra tendencia a ignorar las amenazas reales, mientras nos distraemos con lo fantástico. Es un horror más sutil, pero no por ello menos aterrador. Y justo cuando pensamos que ya hemos comprendido la magnitud del horror, la narrativa de Lovecraft nos lleva un paso más allá. Armitage, Rice y Morgan, armados con el conocimiento extraído del diario de Wilbur, se enfrentan a la tarea de detener al horror de Dunwich. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué haríamos tú o yo en una situación así? Esos son académicos, acostumbrados a los libros y las aulas, no a perseguir monstruosidades por las montañas. ¿Cómo se enfrenta uno a lo desconocido cuando amenaza con destruirlo todo? Es una pregunta que nos interpela a todos. Lovecraft utiliza la descripción física del monstruo para amplificar el horror. No es simplemente una bestia feroz, es una aberración, una amalgama grotesca de formas que desafían las leyes naturales. Es algo que no debería existir, y sin embargo, ahí está. Y los habitantes de Dunwich, aterrorizados, observan la escena desde la distancia. Curtis Whiteley, el que tiene la valentía de mirar por el telescopio, queda traumatizado por lo que ve. Describe una criatura gigantesca con forma de huevo, hecha de una sustancia gelatinosa, con tentáculos y bocas que se abren y cierran sin cesar, y lo más inquietante, un rostro semihumano en la parte superior. Esa descripción es clave para entender el horror cósmico de Lovecraft. No se trata solo de lo físico, sino también de lo existencial. La criatura desafía nuestra comprensión del mundo, de la vida misma. Es un reflejo de nuestros miedos más profundos, lo desconocido, lo incontrolable, lo que nos recuerda a nuestra propia insignificancia ante el cosmos. Me pregunto si el horror que describe Chimal en su historia también tiene esa dimensión existencial. Mientras Wilbur busca respuestas en el Necronomicon, el reportero investiga esas leyendas urbanas que al principio parecen inofensivas. Pero a medida que profundiza, se da cuenta de que hay algo más, algo oscuro y peligroso que se oculta bajo la superficie. Exacto. En ambas historias la búsqueda de conocimiento, ya sea de lo arcano o de lo popular, lleva a los personajes a enfrentarse a una realidad mucho más compleja y aterradora de lo que imaginaban. Y esa confrontación con el horror, por más breve que sea, deja una marca imborrable. Nos recuerda que a veces la ignorancia es una bendición y que el conocimiento puede ser una carga terrible. Y volviendo a Dunwich, Armitage, con la ayuda de Rice, dispersa un polvo especial que debería hacer visible al monstruo. Por un breve instante, los aldeanos son testigos de la monstruosidad que ha estado asolando su pueblo. ¿Qué te parece este momento de revelación? Es un punto de inflexión en la historia. La confrontación con el horror, por más breve que sea, cambia a los personajes para siempre. Y no solo a ellos, también a nosotros como lectores. Nos obliga a confrontar nuestros propios miedos, nuestras propias ideas sobre lo que es real y lo que no lo es. El horror, al verse descubierto, reacciona con furia. Destruye la granja de Seth Bishop y continúa su camino hacia las montañas, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. La destrucción de la granja de los Bishop es un símbolo de la impotencia humana ante lo desconocido. El monstruo ya no se limita a los Whiteley, se extiende a la comunidad en general, amenazando la existencia misma de Dunwich. Y aquí me parece que Chimal también nos habla de esa impotencia, pero desde una perspectiva diferente. Sus personajes atrapados en un ciclo de violencia se sienten igualmente impotentes para cambiar su realidad. Armitage y sus colegas, acompañados por un grupo de valientes aldeanos, deciden seguir al monstruo hasta su guarida, con la esperanza de poder detenerlo de una vez por todas. Es una decisión arriesgada, pero también un acto de valentía desesperada. Es una lucha por la supervivencia, no solo de Dunwich, sino de la humanidad misma. Y aquí es donde Lovecraft nos lleva al corazón del horror cósmico. La idea de que nuestro mundo es solo una pequeña parte de un universo vasto e indiferente, poblado por entidades que escapan a nuestra comprensión y que nos consideran insignificantes. La persecución se convierte en una carrera contra el tiempo. El monstruo se dirige hacia las montañas, hacia los antiguos círculos de piedra donde los Whiteley realizaban sus rituales. Armitage teme que la criatura esté buscando un portal a otra dimensión, un portal que podría abrir las puertas a un horror aún mayor. Es una imagen aterradora, la de un portal a lo desconocido. Y me pregunto si las leyendas urbanas que investiga el reportero en la historia de Chimal no funcionan también como una especie de portal, una forma de acceder a un mundo donde el horror y lo fantástico se confunden. Los expedicionarios llegan a la cima de Sentinel Hill, el lugar donde los Whiteley realizaban sus rituales. Allí encuentran al monstruo, enorme e imponente, preparándose para abrir el portal. La tensión es insoportable. Lograrán detenerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿O acaso el horror se desatará sobre Dunwich y sobre el mundo?
Esa pregunta nos deja en el punto álgido de la historia, con el corazón en la garganta, esperando el desenlace final. La imagen es aterradora, casi apocalíptica. El horror en su máxima expresión, listo para abrir un portal dimensional. Y nuestros héroes, Armitage, Rice y Morgan, decididos a detenerlo. ¿Qué sucede después? Bueno, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Los hombres de Dunwich observan desde abajo, impotentes, mientras Armitage saca un libro, el Necronómico, y comienza a recitar un conjuro. Las palabras antiguas retumban en el aire, cargadas de un poder ancestral. Es como si la propia naturaleza contuviera el aliento expectante ante lo que está por suceder. Es un momento crucial. Armitage, el erudito, se convierte en un hechicero, utilizando el conocimiento prohibido para combatir una amenaza cósmica. Es una batalla entre la razón y lo irracional, entre la humanidad y las fuerzas que buscan destruirla. ¿No te parece irónico? El mismo libro que Wilbur buscaba para desatar el horror es ahora la única arma que puede detenerlo. Es una ironía, que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento. ¿Puede el conocimiento ser bueno o malo en sí mismo? O depende del uso que le demos. Mientras reflexiono sobre esto, la escena en Dunwich se vuelve aún más tensa. El monstruo, sintiendo el poder del conjuro, se agita. Sus tentáculos se retuercen, sus bocas emiten un sonido gutural, como un lamento de ultratumba. Lovecraft es un maestro en la creación de atmósferas. Su descripción es visceral, casi palpable. Nos hace sentir el horror de la escena, la impotencia de los personajes ante una fuerza tan abrumadora. Y sin embargo, en medio de ese horror hay un atisbo de esperanza. Armitage no se rinde, continúa recitando el conjuro, su voz firme a pesar del miedo que lo corroe. Es como si la fuerza de voluntad humana, la determinación de luchar contra lo imposible, pudiera desafiar incluso a las fuerzas cósmicas. Y de pronto, una luz cegadora irrumpe desde el libro. El monstruo se convulsiona, sus tentáculos se retraen, sus bocas se cierran de golpe. Un silencio sepulcral desciende sobre Sentinel Hill. La luz, símbolo de conocimiento y poder, actúa como un arma contra el horror. Es un momento de triunfo, pero también de incertidumbre. ¿Habrá sido suficiente para detener al monstruo? ¿O solo lo habremos herido, dejándolo aún más enfurecido? La luz se desvanece, el silencio se prolonga. Los hombres de Dunwich se acercan cautelosamente, con las armas aún en mano. Llegan a la cima de la colina y encuentran al monstruo inmóvil como una estatua de carne putrefacta. El portal dimensional se ha cerrado. El horror ha sido vencido, al menos por ahora. Es un final ambiguo, típico de Lovecraft. El monstruo ha sido derrotado, pero el horror perdura. La experiencia ha dejado una huella imborrable en los personajes y también en nosotros como lectores. Nos recuerda que la amenaza de lo desconocido siempre está presente, acechando los límites de nuestra realidad, y que a veces la única forma de enfrentarla es con el conocimiento, aunque ese conocimiento sea peligroso, prohibido. Dunwich queda en ruinas, marcado por la tragedia. Los sobrevivientes tendrán que reconstruir sus vidas, cargando con el peso del horror que han presenciado. Armitage, Rice y Morgan regresan a Barkham, con la mente llena de preguntas y el alma perturbada. Y mientras tanto, en la historia de Chimal, el reportero continúa investigando, ajeno al verdadero peligro que lo rodea. Y aquí es donde Chimal nos ofrece una perspectiva diferente sobre el horror. Un horror que no se vence, sino que se ignora. El reportero, cegado por la superficialidad de las leyendas urbanas, no se da cuenta de la amenaza real que se cierne sobre él. Es una crítica a nuestra propia ceguera, a nuestra tendencia a ignorar las amenazas reales mientras nos distraemos con lo fantástico. Ambas historias, a pesar de sus diferencias, nos dejan con una sensación inquietante. Nos recuerdan que el horror puede manifestarse de muchas formas, ya sea como un monstruo cósmico o como la oscuridad que llevamos dentro. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del miedo, sobre la fragilidad de nuestra realidad y sobre la importancia de no cerrar los ojos ante lo que nos aterra. Y para terminar, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué horrores acechan en las sombras de sus propias vidas? ¿Qué amenazas prefieren ignorar? Los invitamos a reflexionar sobre ello y a no olvidar que a veces la mejor forma de combatir el miedo es mirarlo de frente. Y así concluimos nuestra inmersión en el horror de Dunwich y en la aterradora realidad que nos presenta Chimal. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva sobre la naturaleza del miedo y la importancia de enfrentar lo desconocido. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas exploraciones de lo desconocido. Hasta la próxima.